10:28 de la mañana, estamos en la rueda del café. 10:28 hasta ahora, no se habla mucho de comida todavía porque falta para el mediodía, pero estábamos acá con Óscar Andrade hablando de asados. Qué raro, ¿no? Buen día. ¿Cómo andan? No, falta todavía para el mediodía. Falta todavía, pero... Un uruguayo hablando de asado, qué raro. Oh, sí, demasiado. sí. ¿Cómo va esa gira? Y bueno, es una etapa... Esa garganta, una etapa definitoria. O sea, yo sé que es cierto que las encuestas te dan bastante favorable. O sea, un promedio, si las elecciones fueran hoy y las encuestas no se equivocan, el Frente tendría mayoría parlamentaria, iría con mayoría parlamentaria a una segunda vuelta, si uno hace el promedio de las encuestas. Esa es un poco la foto de... Pero las elecciones no son hoy, falta, y es cierto, algo que cualquiera que recorra, que trille, que ande de barriada, que tenga reuniones con indecisos, encontrás que hay una parte de la población, yo diría entre un 15 y un 20% de la población, que o está indeciso o tiene una decisión débil del voto. Que hoy te puede decir voto a tal, pero te das cuenta que, ¿cómo te puedo decir? Hay gente que no sabe que hay elecciones, o tenés que refrescarle que hay elecciones, o a gatas conoce la fórmula, menos los programas. O sea, hay una parte de la población que está bastante alejada de la política. Entonces, teniendo ese dato, esto es un enorme problema. Una fuerza, sobre todo popular o progresista, tiene que apuesta a la conciencia política, pero no va a cambiar eso en una semana y media. Entonces, tenés que tratar de que esa parte de la población que está alejada de la política, o está la mayoría de los indecisos, o está enojada con la política también, es otro factor, elija lo que creo que es el mejor proyecto de lo que está arriba de la mesa, que es el del Frente Amplio. Y ese es un enorme desafío. Porque además, otra cosa que es coincidente, que donde más se da esto es en los sectores populares. No tenés indecisos entre los que tienen acciones en una gran corporación multinacional, no. Los indecisos los tenés en gente de pueblo que no llega a fin de mes, que está agobiada por los problemas de la violencia, que está agobiado por los problemas que tiene la educación, que está viendo cómo no puede garantizar la trayectoria educativa a sus gurises, que tiene problemas de vivienda. Entonces, esta semana y media que queda es para confirmar la mayoría parlamentaria. Y bueno, hacer un esfuerzo enorme para que no te pase que el 27 te enterés que por medio punto perdiste la mayoría parlamentaria. Lo que no creo que complique la elección, no complica la elección, pero sí te complica el gobierno. Si vos perdés mayoría parlamentaria en alguna de las cámaras, las posibilidades de aplicar el programa van a depender de la capacidad de negociación, lo que coloca algunas cosas en condicional. Y sería, la verdad, imperdonable que teniendo la mayoría parlamentaria en la mano, no la confirmes. Pero además, si en ese remate final no solamente mantenés la foto de hoy, si no lográs mejorar 2 o 3 puntitos, podés no solamente ganar la mayoría parlamentaria, sino resolver la elección en primera vuelta. Los 3 escenarios están abiertos. Entonces, es un momento de muchísima intensidad en la campaña. De muchísima intensidad, ¿para qué? Para poder explicar con qué credenciales va el Frente Amplio a atender esos problemas que esa parte de la sociedad tiene, ¿no? El Frente Amplio va a pararse y decir hay que mejorar los salarios. Bueno, pero lo va a decir apoyado en 3 periodos de gobierno donde el salario real creció un 60 y pico %. Yo veo muchas más dificultades en la coalición actual de gobierno que vaya a defender eso cuando hubo 4 años de rebaja del salario, cuando 100.000 trabajadores más cobran menos de 25.000 pesos que lo que había en el año 2019. Cuando los convenios colectivos que explican por qué se empató el salario en el 2024, o sea, los convenios colectivos que superaron la pauta del gobierno, porque la pauta del gobierno era empatar el salario en el 2025. Se visten con ropa ajena cuando dicen se logró recuperar. Los convenios colectivos que superaron la pauta del gobierno, el gobierno los votó en contra, intentó impedirlos. O sea, se empató un poquito antes, producto de la lucha de los trabajadores, no de la generosidad de la política económica del gobierno actual. Bueno, creo que el Frente tiene mejores credenciales. Cuando hablas de jubilación, ni hablar. Triplicamos la jubilación mínima. En ninguna parte de la campaña electoral la coalición actual anunció que iba a interrumpir la política de mejora de las jubilaciones, pero de hecho la interrumpió. El periodo de gobierno, el adelanto a cuenta que se daba en junio y que en los gobiernos del Frente no se descontaba, particularmente en las jubilaciones más bajas, decidió descontarlo, no congeló las jubilaciones mínimas. Pero el jubilado tiene para elegir entre una política y otra política, una política que protegió y mejoró las jubilaciones y otra que decidió ajustar sobre las jubilaciones. En materia educativa lo mismo, el Frente se va a parar y va a decir, bueno, mientras fui gobierno hubo plan Ceibal, se desparramó la universidad por el interior, fundé la UTEC, multipliqué las becas, pasé
por miles de gurises becados. Esa fue mi política. Aumentó el presupuesto educativo y mejoraron los salarios docentes. Bueno, este gobierno va a tener que explicarle a la gente cómo es que el peor registro de la historia de ausentismo escolar inicial fue el año pasado. El peor. O sea, nunca hubo tanto gurises faltando a clase. Y recortaste 10.000 becas apenas asumiste. O sea, asumiste y recortaste 10.000 becas, que eran para los estudiantes más pobres. Para la gran campaña podés prometerme, además con un diseño muy raro, un premio al final, ¿no? Que es lo que prometió Delgado, cuando en realidad el estudiante más pobre lo que precisa es campeones, para poder ir útiles. Precisa entre medio, no al final. O sea, que precisa para ayudar en la olla, porque si no tiene que salir a trabajar y tiene que dejar estudio. O sea, lo que precisa es entre medio apoyo, no al final. Pero ¿por qué si querés apoyar al estudiante más pobre, recortaste las becas? Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que en los diferentes temas que preocupan a esta parte de los indecisos, el frente se presenta en mejores condiciones. Y por eso el esfuerzo de la organización militante para intentar consolidar la mayoría parlamentaria. ¿Y quién te dice en el esfuerzo de consolidar la mayoría parlamentaria no reeditar el triunfo en primera vuelta como hace 20 años? En esta recorrida, hombre de la capital, bueno, del Yo interior. soy canario. Canario. Bueno, Estoy viviendo en el Cerrito, Ahí en el límite. Estoy viviendo en el Cerrito ahora, pero soy de Villa Felicidad. Que no me diga que no sabe dónde es porque me voy a enojar. No, también lo conozco, sí. Muy bien. Hemos pasado por ahí un lugar precioso. Varias recorridas con el tema del fútbol y hemos pasado por Villa Felicidad. El tema en el interior y en la capital son totalmente distintos, ¿no? Y creo que eso es cuando ustedes salen del interior se encuentran con otra realidad. Que la gente pide trabajo, me parece que eso puede ser unánime de repente, ¿no? de los problemas. De los problemas. En el tema de seguridad se siente esa diferencia, ¿no? También, y tenemos que ser honestos. A ver, primero, hay interiores. O sea, una cosa es la frontera, otra cosa es la parte del litoral, el centro. O sea, hay interiores distintos que tienen realidades distintas. Una cosa es Colonia, donde hay en realidad, en general, el nivel de empleo es bastante alto y hay otras problemáticas. Y otra cosa son los departamentos de la frontera con Brasil, sobre todo en el caso de Rivera y de Cerro Largo, donde tenés casi un 50% de informalidad y donde, fíjate la cosa, la gente que se anota a los jornales solidarios triplica los desempleados que hay, lo que te da una muestra de si será precario el trabajo que hay. Rocha fue distinto, Rocha no logró llenar. Porque si el que está trabajando, por eso digo, hay realidades que son distintas que hay que atenderlas desde la localidad. Yo creo que sí, el tema del trabajo es principal. Como país, digo, venga el gobierno que venga para el próximo periodo, ¿estamos capacitados para protegernos de lo que son las diferencias en cuanto a objetivos en las fronteras, objetivos laborales? Vimos cómo se fugaban plata hacia un lado y hacia el otro. La frontera con el litoral y la frontera con Brasil. ¿Cómo podemos transformarnos en competitivo para que ese capital... Para mí el desafío que tenemos es otro. Vos precisás una integración que supere la integración comercial. O sea, precisás una integración que vaya en línea con la integración productiva, cultural. Parte de esto fue la conexión energética con Brasil, que vos tenés 500 millones de dólares que el Uruguay recibe gracias a exportar la energía a Brasil. Pero es una señal. O sea, vos precisás un mapa de la integración que diga, a ver, es evidente que con el tamaño que tiene San Pablo, vos, si no tenés complementariedad productiva, vas a terminar produciendo materia prima para el San Pablo desarrollado. Entonces, y yo creo que es muy bueno que haya ganado Lula para esto, porque Lula en general tiene cabeza de integración. Por eso algunos puentes que estaban trancados, llegó Lula y destrabó. De pensar integración regional, integración productiva, integración cultural, integración en la investigación, ciencia y tecnología. Una cosa es que vos, a escala nacional, podés hacer el esfuerzo que creo que hay que hacer, el programa del Frente lo tiene, es decir, vamos a invertir un punto en ciencia y tecnología. Pero otra cosa es que vos mires esto regionalmente, si bueno, el Mercosur, investigar en ciencia y tecnología, en desarrollo, en complementarse con el mundo, en negociar con el mundo las condiciones de cómo participamos del desarrollo global. Hoy tenemos un jugador global nuevo que es China, que es indiscutible que tenés que hablar con ellos. El grueso del porcentaje de inversión de infraestructura en el planeta son los bancos chinos hoy, ¿no? O sea, para que te financien proyectos y, a ver, cualquier cosa que elijan comprarte, o sea, voy a poner un ejemplo. Donde los chinos elijan empezar a tomar un poco más de leche y elijan comprarte leche, acá tenés una revolución en Uruguay. En los lácteos, en los tambos, o sea, tenés que ver cómo, en un mundo de la demanda que tiene hoy, ¿no? Porque claro, ahí tenés un país de 1.200 millones y que un sector medio que es mayor que Europa hoy. Hace poco inauguraron un laboratorio en Canelones
de inteligencia artificial. O sea, tenés algunas condiciones, ¿no? Donde vos decís, bueno, ¿cómo complementás tu actividad económica con el mundo? No solo del problema inmediato, que yo entiendo, tenés que proteger la frontera, ver las asimetrías, ese es el drama que vive el comerciante de ahí hoy, pero tenés que tratar de pensar un poco más a la alta, decir, bueno, ¿cómo te insertás en el mundo buscando formas? A ver, con el caso de la industria automotriz, 2 acuerdos que hicieron con Yasaki representan 600 puestos de trabajo en Las Piedras y 600 puestos de trabajo en Colonia, y hacen una partecita de los cables del proceso productivo. O sea, vos no tenés posibilidad como país de decir, bueno, yo te compito de igual a igual, mano a mano y te gano. No hay manera. Por la potencia de algunas economías, por el tamaño de su población, no hay manera. Pero tenés que buscar una forma de un acuerdo, de decir, bueno, ¿cómo participamos de las cadenas de valor globales para generar trabajo de calidad? Ahí tenemos algunos desafíos. En el programa del Frente están un poco enfocados. El INEFOP, Instituto de Formación Profesional, la UTU, la UTEC, la Universidad de la República y hasta los fondos de capacitación que algunas organizaciones tienen, tenés que articularlo para decir, para esto tengo que formar y especializar los mejores trabajadores. La estrategia del Uruguay no puede ser a la baja, decir, bueno, peleo pagando salario de 10.000 pesos a ver si soy competitivo pagando salario bajo. No, por tu tamaño vos no vas a competir por escala, o sea, por la cantidad de lo que producís. Entonces tenés que hacer un esfuerzo enorme. ¿La calidad no es un país caro? Por la calidad, no, al revés, pero si vos invertís en ciencia y tecnología, hay países en el mundo, ¿viste? Yo qué sé, Holanda, ¿qué exporta? Semilla. ¿Por qué creo que tiene la semilla? Inteligencia adentro acumulada. O sea, vos tenés que pensar en una estrategia. Vos pongo ejemplos del Uruguay. Uruguay tiene el dorrego. El dorrego tiene la potencialidad, y esto lo estuve conversando con Marcos Carámbula, que estuvo al frente de ACE y además sabe mucho. Decía, mirá, si nosotros podemos potenciar el dorrego tiene la posibilidad, es un laboratorio público, tiene la posibilidad de producir el 80% de los medicamentos que se consumen en los hospitales. Y ahí puedes meter para adentro la Facultad de Química, la de Medicina, y generar condiciones de abaratar, además, el precio de los medicamentos para salud pública. Pero además que investigadores nacionales tengan posibilidad de quedarse acá. Que ahí es una tragedia. ¿Qué pasa con las mejores cabezas del Uruguay? ¿No? Se forman, hacen una maestría y las universidades del mundo le ofrecen unas condiciones que son muy difíciles de competir, porque te contratan como investigador y te pagan 10 veces lo que te pagan acá, pero acá no queremos ni darle una beca. Entonces, un poco tenemos que apostar a decir, che, qué bueno que se queden acá a formarse, pero otro, a pasar hambre no se van a quedar. Tenés que entender que para eso tenés que generar condiciones, el Estado y el sector privado también. ¿Y cómo negociamos? ¿Como bloque con un Mercosur que no ha funcionado desde su nacimiento o como país? ¿Cuál es la postura del Frente con respecto a eso? El mundo ha cambiado y cambia vertiginosamente. Es no cerrarte, pero no te puedes mudar. O sea, hay problemas de base productiva que se resuelven en la región. O sea, la cuestión de la matriz energética en la región, de la infraestructura que precisás es en la región, el turismo que recibimos, el 90% es de la región, las inversiones que recibimos mayoritariamente son de la región. O sea, el Uruguay no se puede mudar, no se puede mudar, pero tenés intereses prioritarios en la región, Sabemos las dificultades que tiene el Mercosur, no son nuevas. También las potencialidades que tiene el Mercosur, porque es el único bloque, por ejemplo, que tiene el Fondo de Convergencia Estructural, que es un fondo que el 70% lo pone Brasil, el 27% lo pone Argentina, el 2% Uruguay y el 1% Paraguay. Pero de ese fondo, el grueso se lo lleva el Uruguay y Paraguay porque trata las asimetrías entre países grandes y países pequeños. Entonces, rinde mucho pegarle al Mercosur, pero no tenemos otra que pensar desde la integración regional, lo que no impide que si vos tenés acuerdos puntuales, beneficiosos que podés hacer como país, los hagas como país. Pero a ver, uno de los socios grandes hoy, que es China, que es primer socio comercial o financiero de 144 países, no va a romper con Brasil para hacer un acuerdo con Uruguay, ¿no? Porque el interés estratégico que tiene China que quiere comerciar, es la región. Entonces, cuando te pensás que por tu tamaño y tu mercado solo podés resolver, tenemos que ver cómo esas lógicas las podés establecer para defender mejor el trabajo en Uruguay. Mientras tanto, mejorar las capacidades propias. O sea, mientras tanto atender el desarrollo local, mientras tanto mejorar la infraestructura, mientras tanto trabajar mucho en la formación profesional, mientras tanto elegir mejor las exoneraciones que haces. Uruguay hace exoneraciones altísimas, ¿eh? O sea, exonero 2023,
$1.289 millones exoneró de IRAE y $1.144 millones exoneró de impuesto al patrimonio. Algunas exoneraciones estuvieron bien hechas, otras dan ganas de llorar. O sea, exoneraste a Balsas para construir un barrio privado que dejó un mundo clavado, echó 400 trabajadores, reventó a los proveedores y era la promesa de construir ¿qué? Exoneraste a Pedido Ya, que tenía como contrapartida que iba a generar empleo, y echó a 300 trabajadores que estaban en el call center porque se les sindicalizaron. O sea, algunas exoneraciones son indefendibles. Pero bueno, tenemos que ser más finos. Bueno, hoy o sea, se exonera una empresa papelera que viene muy pirata para el mercado interno, que lo que pone en riesgo es la papelera de Pando, que son 400 puestos de trabajo directo, genuino, con salario digno, que lo que vas a terminar con esa exoneración es fundiendo la empresa que cumple con la regla. O sea, tenés que elegir muy bien, viendo las externalidades que das a las exoneraciones. Y bueno, si se instala un laboratorio que tiene como contrapartida que genere investigación, desarrollo, masa crítica, empleo, calidad, es en una zona del interior donde no hay laburo, aplaudo esa exoneración, estoy en fila, pero seamos cuidadosos de no exonerar cualquier cosa. En algunos casos yo creo que hemos tenido, bueno, se exoneró a la compra de muebles para oficinas de Alfi. Señores, ¿no? Es ahí donde tenemos que pensar que tienen que sacrificarse recursos fiscales. Creo que no, creo que hay que elegir mejor y direccionar que esos esfuerzos que hace el país sean para el desarrollo productivo. En producción, ¿dónde está lo mejor de Uruguay? ¿Dónde hay que apuntar? Bueno, bien encaminados en los rubros que estamos trabajando. A ver, el Uruguay tiene 4 o 5 desafíos que son claves, ¿no? A ver, la cadena forestal madera muebles tiene una potencialidad enorme. Hay que incorporar mucho más de diseño. En eso parte de lo que usted que está trabajando tiene una enorme potencialidad. Lo mismo pasa con la celulosa. O sea, no completar el ciclo de producción de la celulosa y que Uruguay se especialice en fabricar todo lo demás, papel, pañales, es perder una posibilidad que tenés ahí, que es la de más alto valor agregado y que más trabajo genera. En el caso de la carne, lo mismo. O sea, vos tenés cómo generar condiciones de más valor agregado y de más desarrollo. Pasa en el sector de la transición agroecológica. O sea, vos tenés mercados en el mundo que cuando tenés productos que tienen que ver con el proceso del respeto al medio ambiente, son productos mucho más caros. Es un proceso incipiente el Plan Nacional de Agroecología, de la plantación de soja no transgénica en Canelones, que generó un elemento muy valioso. Creo que tenés áreas en las que tenés la cadena automotriz, el sector farmacéutico, o sea, tenés áreas en las que tenés que potenciar las capacidades instaladas. Y ahí, la forma de potenciarlas también es construyendo espacios de acuerdo social. Digamos, tenés que buscar la manera de que la academia, las intendencias municipales, el Congreso de Intendentes, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Industria, las cámaras empresariales y los trabajadores acordés un mínimo común. Decir, bueno, estas son las 3 o 4 claves para el desarrollo productivo de esta academia. Si no es un acuerdo nacional, puede terminar en un enorme sacrificio de recursos que termine en que uno solo gana. En que uno solo gana y se apropia del cambio tecnológico y se apropia de los recursos y después los transfiere para el exterior. O sea, si no es lo que pasa con UPM1 y UPM2. Por eso, si no hay un gran acuerdo nacional, por eso estoy diciendo que es más. Pero ahí han estado el Frente y este gobierno, los dos de acuerdo, y lo que hacemos es que se vaya toda la madera, prácticamente que cruda, por llamarlo pronto y mal, en un lugar que es una zona franca, que no le deja nada al Uruguay, a nosotros por los puestos de trabajo, que eso es importante. No tenemos que apuntar ahí a nosotros a generar algo más, a trabajar un poquito más en ese Claro, sentido. es más, yo creo que hoy, fíjate lo de la planta de celulosa. Si vos tuvieras una lógica de derrame de esa cadena en la cadena, tendrías una valoración distinta de la planta de celulosa. Porque vos tenés como 22.000, 23.000 personas que viven de esa cadena, ¿no? Entre los camioneros, la gente de los viveros, los trabajadores de la forestación. El problema es que salvo en la planta, donde en general tenés trabajadores más calificados, con buenos salarios y demás, en la cadena tenés todo trabajo precario. Todo trabajo precario. O sea, el trabajador de la forestación en general es un cuadrillero que le va en los aportes. Yo tuve años ayudando a organizar la forestación. Te puedo contar de memoria. En los viveros, lo mismo. Ojo, impacta, Aquel vivero Bichón, son 300 puestos de trabajo, impacta. Pero también con salario bajo, con enormes dificultades para las sindicales. Para mí el gran desafío, pongo el caso del que más conozco, que es de la construcción. Si esos 20 y pico mil trabajadores tuvieran los salarios y condiciones de trabajo medio que tiene la construcción, el impacto sería
el doble de positivo de lo que soy, que uno es contradictorio, pues sí, bueno, pero ¿qué pasa? Que esta cadena global, en todo ese espacio, los camioneros, la mayoría trabajan más de 60 horas por mes, por semana, o sea, las condiciones de trabajo terminan siendo muy precarias. Algunos levantan sueldos altos, pero a partir de que tenés que reventarte. Entonces, mi opinión es que tenés dos desafíos ahí: complementar ciclo de producción, o sea, cómo generar una estrategia de desarrollo al conjunto de la cadena que industrialice, y además cómo proteger que el conjunto de la cadena eleve las condiciones, porque tiene la rentabilidad que tiene, ese sector tiene que tironear para que de una punta a la otra haya por lo menos puesto de trabajo digno. Y la cadena después de la fábrica. Claro. El valor agregado. El complementar el final, por eso digo, tenés como dos puntas ahí. Si el proceso de planta celulosa hubiera derivado, tenés otro costado que es la discusión ambiental, pero me parece que esa discusión está bastante, hay bastante consenso que en general, salvo estas últimas situaciones que se dieron de derrame, de soda cáustica y demás, que son lamentables, hay necesidad de tener controles fuertes ahí. Pero si vos complementás el ciclo de producción y generás condiciones de que es más lo que podés ganar ahí que lo que le puedas ganar de tributación. Ganar en el sentido de puesto de trabajo más digno. El problema es que, como ahí tenés, además, sindicatos, algunos que están débiles, las condiciones son de precariedad. Pero tenés ese doble desafío, en mi opinión. Yo fui muy crítico, sobre todo del segundo acuerdo. Es más, en la parte laboral, en un momento teníamos un acuerdo macro, lo estuvimos retirando porque no teníamos acuerdo en la mirada general. Y entiendo que a veces la necesidad tiene cara de hereje con respecto a la zona franca, que es o hay zona franca o no viene. Pero en algún momento hay que quebrar eso. También tener capacidades productivas suyas de mayor desarrollo te permiten negociar en otra condición. América Latina es la región del mundo en el que menos tributan los sectores económicos poderosos del mundo. Y en general te obligan a competir entre Estado-Nación para ver quién pone menos. Hoy hay una discusión global que se dio en la pandemia, parte de esto lo tiró Yamandú en la presentación de Colonia, de que hay impuestos globales. Si la casa matriz va a un lugar que hay zona franca, igual tiene que pagar en el país de origen. Entonces es cierto que el mundo hoy ya no lleva esto de no pagues nada, ¿viste? Esas banderas las tenemos que levantar, porque son lógicas, ¿no? Que implica cambio en la forma de tributación de los grandes grupos económicos que siempre van a querer tributar poco. O sea, el sector agroexportador, que paga el BPS un 1,9, 8 veces menos que lo que paga una doméstica, va a querer seguir pagando eso, ¿no? Aunque pueda pagar más. No te va a decir, che, la verdad que es un disparate, que mientras la doméstica por cada 10.000 pesos que ganas paga 1.500, yo por cada 10.000 pesos que gano pago 190. No está mal. No va a pasar eso. Te va a decir que es imprescindible mantener la cosa así. Por eso es importante que desde los sectores populares pongamos arriba de la mesa alternativas, ¿no? Oscar, en tu visita hemos hablado de seguridad, de un montón de temas. En un minuto, ¿por qué hay que votar al Frente Amplio en la elección del 27? Por la pública felicidad. O sea, yo creo que el Frente Amplio puso arriba de la mesa esa vieja consigna partidista de que los más infelices sean los más privilegiados. Lo hizo en la política salarial, lo hizo en la política de jubilaciones, lo hizo en las políticas sociales, lo hizo en las políticas de defensa de la educación y la salud pública. Es indiscutible que uno puede decir, lo tendría que haber hecho más y mejor, sí, pero no hay duda que la llegada de los gobiernos del Frente Amplio implicó fortaleza de las políticas públicas, sistema integrado de salud, fundar un hospital de ojos para que 100.000 uruguayos que estaban condenados a quedar ciegos por ser pobres puedan ver, acortar pila la brecha digital con el plan Ceibal, reconocer derechos a los trabajadores, duplicar el presupuesto de vivienda. Significó eso. Para mí, el Frente Amplio tiene una consigna que es la pública felicidad. Y el programa del Frente Amplio hoy, incrementar sistema de beca para los estudiantes más pobres, ingreso ciudadano para la mujer que está con gurises que están pasando hambre, generar condiciones de trabajo protegido, mejores condiciones que los formales solidarios, aumentar los salarios más bajos, mejorar el presupuesto de la educación, atender la primera infancia, van en dirección a los desafíos que tenemos en esa construcción de la pública felicidad como viejo legado artiguista hoy. Entonces, es a eso a lo que estamos convocando. Ir a la urna a votar en contra de un modelo de la desigualdad, un modelo en el que se enriqueció el 5% más rico. O sea, el 5% más rico explica el aumento del consumo del Uruguay. 19 de cada 20 le fue mal. Bueno, es claro que sobran razones para el cambio en Uruguay. Oscar, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buena elección. Que tenga buen día. Ya venimos después de la pausa.
Estás en la rueda del café. Ya volvemos.